Una de las características cuando se dan los estudios de derecho, sobre todo en los primeros años, cuando estamos todavía gateando en la profesión, es que los docentes en esa búsqueda de poder incentivar, de poder motivar el estudio de su curso, trata de demostrar que su materia es la más importante, es la más trascendente. El de derecho tributario señala que sin los tributos no sería posible, digamos, toda la labor que desarrolla el Estado. El de derecho constitucional sostiene, por el contrario, que sin una constitución, sin las reglas de convivencia que tanto tiempo han costado, tampoco sería posible un Estado de derecho. De todos ellos, el que seguramente en su momento más nos convenció fue el docente de Derecho Civil, sobre todo aquel que establece la introducción al derecho civil o el análisis del título preliminar, porque sostenía que el Código Civil era aquella norma que regulaba la vida de las personas desde antes de nacer, refiriéndose al concebido, hasta después de la muerte, refiriéndose a la herencia. Y en su momento resultó un verdadero impacto y nosotros lo creímos así. Más allá de que el día de hoy tengamos otra perspectiva, sin lugar a dudas el Código Civil es una de aquellas normas verdaderamente notables, indispensables, omnipresentes en todo Estado de Derecho. De eso hablaremos el día de hoy. Soy Guido Aguila Grados y quiero darle la más cordial bienvenida a una nueva entrega de Tribuna Constitucional, el Código Civil y la Constitución. Sean todos bienvenidos. Queremos señalar entonces 5 cosas para tener presente entre el Código Civil, aquella norma, insisto, de una notable importancia que ha impalidecido, si se quiere, ante la presencia de la constitucionalización del derecho. La primera de ellas, que en su momento los códigos civiles marcan un momento de inflexión, marcan un momento bisagra, un antes y un después. Para nosotros, para los peruanos, el Código Civil de 1984 lo era. Reemplazó al Código Civil de 1936. Como ustedes pueden ver por la fecha, un código anterior a la Segunda Guerra Mundial, un código anterior a la aparición de los derechos humanos, un código anterior a lo que vienen a ser, digamos, las luchas que se han dado por la igualdad, tanto de la mujer como racial, etc. De tal manera que cuando surge el Código Civil de 1984, promulgado el 27 de julio de ese año y entrado en vigencia el 14 de noviembre, había una gran expectativa y una gran ilusión sobre el mismo, justamente por esta característica que marcaba un antes y un después. La segunda de ellas, que el Código Civil peruano rápidamente entró en lo que algunos denominaron un envejecimiento prematuro. Y es que, claro, lo que ocurrió no es responsabilidad ni de los autores del Código ni el Código mismo. El Código es de 1984, pero recordemos que comenzó a prepararse en 1965. Y no es que haya demorado 20 años la Comisión Reformadora, sino que en medio de ese tiempo hubo 12 años de una dictadura militar, de tal manera que allí quedó prácticamente una labor inerte. Entonces, cuando se da el Código Civil de 1984, tiene esa suerte, repito, de envejecimiento prematuro porque le cambiaron las reglas de juego. En el año 85 se dio la llegada de Mikhail Gorbachev al gobierno de la Unión Soviética, con él la perestroika. En el año 89 cayó el muro de Berlín, en el año 90 se dio la reunificación alemana, en el año 91 se comenzó la disolución de la ex Unión Soviética, y entonces cuando se dan esas circunstancias, mientras el Código Civil nació en un mundo polarizado entre el pacto de la OTAN y el Tratado de Varsovia, con un muro que era el ignominioso muro de Berlín, de pronto todo esto se abre hacia una suerte de liberalismo que influye en la economía y, cómo no, entre las relaciones que van a tener los particulares.
En tercer lugar, es una norma constitucionalizada. Recordemos, el Código Civil de 1984 se hizo mirando el faro que tenía de guía la Constitución de 1979. Una Constitución de 1979 que luego, cuando va a ser reemplazada por la Constitución del 93, también ocurre un giro, sobre todo en la parte económica. Y además de la parte económica, en el enfoque que se va a tener en la familia. De allí viene que el Código Civil peruano, que tiene 2.122 artículos, probablemente entre la forma directa, la forma expresa y la forma tácita, tenga una suerte de 500 artículos que han sido derogados. Y esto producto justamente de lo que señalábamos antes, el cambio de reglas que le llevó a un envejecimiento prematuro, pero sobre todo porque cuando se da la Constitución del 93, el Código Civil del 84, al igual que el Código Penal del 91, eran normas preconstitucionales, que claro, tienen que pasar por el escáner, por el filtro de la Constitución del 93, y lo pasaron. Entonces se llaman normas constitucionalizadas. En cuarto lugar, evidentemente, ante el paso de los años y los cambios, sobre todo en la parte económica y en la concepción que se tiene de la persona, de la familia, de los contratos, el Código Civil debe tener una suerte de ayornamiento, una puesta al día, un aire refrescante. Aquella división, por ejemplo, que inclusive todavía se enseña entre el derecho civil patrimonial y el derecho civil extrapatrimonial, ya no tiene sentido cuando estamos ya avanzada la tercera década del siglo XXI. No hay un derecho civil extrapatrimonial. Todo finalmente termina teniendo consecuencias económicas. El origen puede ser extrapatrimonial. El matrimonio, el nacimiento de una persona, la muerte de una persona, claro, no hay un propósito patrimonial, pero definitivamente las consecuencias al ejercicio de ese derecho traen de manera inmediata consecuencias patrimoniales. Quinto y último, siempre este Código Civil debe tener, a pesar de que se rige por el principio de autonomía privada, las limitaciones que le son propias del texto constitucional. Si bien es cierto, rige el pacta sunt servanda, si bien es cierto, todos los contratos que se celebran se hacen bajo el principio de la buena fe y por otro lado, insisto, rige la denominada autonomía privada, ya ha habido, aunque en una cantidad minoritaria, muy pocas, pero han habido jurisprudencias constitucionales donde se ha limitado, por ejemplo, la cláusula penal, donde se ha interpretado, por ejemplo, un verdadero sentido del modelo de familia que se tiene, donde se ha interpretado también el derecho de propiedad, no solamente como el derecho a tener, sino como el derecho a evitar ser despojado. Como podemos ver, el Código Civil sigue siendo una norma importantísima. Hasta llegó a decirse en algún momento que era la norma jurídica más importante del país. ¿Cómo es que se podía colocar por encima de la Constitución? Porque se tenía que la Constitución era solamente una norma política, una norma para regular el poder. Pero cuando se hablaba ya del derecho, entonces ingresaba el Código Civil. Un Código Civil que siempre ha sido importante. En la historia del derecho mundial se divide entre antes de la codificación y después de la codificación. Toda la labor, por ejemplo, realizada por Justiniano o por el derecho romano, tiene de una u otra forma, se van hacia los orígenes de lo que es la codificación. De tal manera que esto es lo que hemos querido tocar el día de hoy, la relación entre el Código Civil y la Constitución. Si le agradó el vídeo, si cree que puede ser de utilidad, no olvide suscribirse, si lo considera darle like y difundir, que siga creciendo esta familia académica de Tribuna Constitucional. Han sido muy amables, muchísimas gracias, permiso.